Buen día, soy David Ramos con la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa. Somos una organización con varios propósitos, entre ellos la celebración y la preservación de la cultura puertorriqueña. Hoy estamos en el hermoso pueblo de Ponce, donde se crió uno de los artistas más importantes de Puerto Rico, el primero en recibir notoriedad internacional por su música, Don Antonio Paoli. Detrás de mí se encuentra el hogar de Don Antonio Paoli. Se ha convertido por más de una década en un museo y un centro cultural para el pueblo de Ponce. Hoy vamos a explorar sus interiores, aprender más sobre el artista tan importante para Puerto Rico y conocer las personas que mantienen y preservan su legado. Sin más preámbulos, vamos a entrar a la Casa Paoli. Néstor. Hola, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido aquí a tu casa, Paoli. Oye, gracias. Se aprecia, se aprecia. Un placer estar aquí. Gracias, muchas gracias. Gracias de nuevo por tenernos aquí. Pues gracias a ti por estar aquí y venir hasta tu casa, que es la Casa Paoli del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico Incorporado. Me gustaría preguntar, ¿qué importancia tiene el legado de Antonio Paoli y quién fue Antonio Paoli? Sí, gracias. Don Antonio Paoli, que aquí lo tenemos en una maravilla de fotografía tomada en Milán, ¿verdad? Este es el personaje que él hacía de Raúl de la ópera Los Hugonotes de Meyerbeer. Antonio Paoli es, para mí, el tenor más importante que ha dado Puerto Rico en toda su historia. Sí hay una cantidad de artistas que quizás lo hayan superado en cantidad de público en este momento, por ejemplo el caso de Bad Bunny, ¿no? Claro. Pero en su época lo fueron a ver, por ejemplo, en un solo teatro más de 18,000 personas en Europa. Y él cantó muchas veces en Puerto Rico, ¿verdad? Y él era un tenor que llaman tenor dramático, ¿verdad? Y él también se dedicó a apoyar a los jóvenes cantantes junto a su hermana, Amalia Paoli, que la vemos aquí también en un cartel, y Amalia también con él fundaron una academia que se llamaba la Academia Antonio Paoli, Academia de Canto Paoli, ¿verdad? Y se establecieron en San Juan, aunque ella y él vivieron, él nació en este lugar, donde estamos ahora, que le llamamos la Casa Paoli. Era algo distinto, ¿verdad? Porque era una casa de 2 plantas y él era pequeño, ¿verdad? Quizás unos 18, 14, 15, 18 años, y ella tenía más o menos también una edad adolescente. Y entonces ellos se fueron de aquí para España y allí fueron apoyados por la realeza española de la época y entonces él se convirtió en un gran tenor y ella se convirtió en una gran mezzosoprano. ¿En qué época fue? Estamos hablando de alrededor de 1882, 85. En el caso de él canta por primera vez como profesional en el 1898, por ahí 99. Y desde esa época en adelante pues se convierte en el gran tenor de ópera, que lo identificaban como español porque la ciudadanía que tenía era española, pero siempre se identificó como un puertorriqueño nacido en Ponce con ciudadanía española. Sí, eso está increíble. Pues me gustaría comenzar con unas preguntas de entrevista sobre la Casa Paoli, okay, y sobre su rol como un centro cultural en Ponce y para los puertorriqueños. Okay. Néstor, muchas gracias por la información sobre Antonio Paoli y muchas gracias por estar ayudando a promover y a proteger nuestra cultura. Entiendo que usted es el fundador de la Casa Paoli y que también lleva desde su inicio trabajando arduamente y con mucho amor
para asegurar que esto continúe y que se pueda dar para las generaciones que están y las generaciones que estarán. Háblanos un poco sobre usted. Bueno, yo soy Néstor Murray Irizarry, yo nací en Ponce un 15 de diciembre de 1946, o sea que yo voy el año que viene, yo cumplo 80 años ya, si Dios lo permite. Y entonces hemos estado con varios proyectos, ¿verdad? Desde joven, pero la Casa Paoli es el lugar donde yo he estado más tiempo, y es el proyecto que yo le he dedicado más tiempo que cualquier otro proyecto que hemos hecho en Puerto Rico. Siempre proyectos en Puerto Rico. O sea, aunque yo estudié en Nueva York, inclusive una vez me ofrecieron que una entrevista estaban buscando un coordinador de actividades en los Altos de Chabón, para Santo Domingo. Y yo dije, no voy a la entrevista porque yo, cuando termine de estudiar en Estados Unidos, me voy a Puerto Rico. Yo no voy para ningún otro sitio. Por esta razón no me interesa ninguna entrevista que me hagan. Y entonces pues, pero desde pequeño hemos hecho cosas. Yo nací en el un barrio que se llama Barriada Bélgica de Ponce, cercano a San Antón, donde hubo mucha gente dedicada a la prena, a la bomba. Papá trabajaba aquí al frente en la autoridad de acueducto y alcantarillado, y mamá pues era ama de casa, ¿no? Papá era de Cabo Rojo, mamá era de San Germán, y yo nací en Ponce, o sea que yo me siento muy de esta región, ¿verdad? Y entonces desde 1976 nosotros fundamos esta institución, que teníamos entonces un lugar alquilado. Ya Casa Paoli es propiedad del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, porque la Casa Paoli es la sede de un centro de investigaciones que nosotros fundamos en el 1976. Registramos el proyecto en el 1980 en el Departamento de Estado y lo registramos como Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico incorporado. La visión y la misión estaba vinculado a estimular, promover, enriquecer, divulgar la cultura puertorriqueña, particularmente la cuestión del folclore, la historia oral. Nos interesa la música, la arqueología, la literatura. Son tantas cosas que nos interesan, que entonces lo que quisimos hacer fue más bien un centro de cultura, más que un centro de investigaciones folclóricas de Puerto Rico, que era la necesidad en ese momento, en la década del 70, porque el folclore no necesariamente ha sido muy querido por muchas instituciones y por mucha gente, y entonces nosotros nos dimos a la tarea de buscar la forma de enriquecer ese patrimonio cultural nuestro y darle también un espacio al folclore de Puerto Rico, que siempre se lo merece y que tiene que ver mucho con la identidad puertorriqueña. Me gustaría saber también quiénes forman el equipo. Nosotros tenemos un equipo muy bueno. Hay consultores, hombres, mujeres, que nos ayudan en muchísimas áreas, pero particularmente hay un equipo de trabajo de la Junta nuestra, que lo componen entre 5 a 7 personas, y ellos han conseguido una mujer muy importante en la vida nuestra, que es la profesora Ana Emanueli Rivera. Ella es profesora de arte tanto en la Universidad Interamericana de San Germán como en la Escuela de Bellas Artes de Ponce. Ella es la que preside la Junta, una mujer joven, muy dinámica, muy preparada, y inclusive está terminando su doctorado en arte. Y entonces ella preside la Junta y está haciendo una labor muy importante, porque también nosotros tenemos que bregar, y eso es bien importante en una organización, la que sea, por la sucesión. ¿Quién va a suceder a ese grupo de gente que fundó y cómo van a continuar y cuál va a ser el desarrollo, ¿verdad?, que se va a dar en ese caso en particular?
Y todo eso se está programando, todo eso está planificado y se está también revisando la visión y la misión de qué es la institución, hacia dónde va la institución, y también revisamos una especie de plan estratégico de 5, hay un plan estratégico que tiene que ver con 5 años y con 10 años para ver qué es lo que se está haciendo, qué se necesita en términos económicos y en términos de recursos. La Casa Paoli es impresionante como un museo, pero también es un gran centro cultural, preservando el arte del pasado y fomentando nuestro futuro. ¿Nos puede decir sobre algunos de los eventos o actividades que han tenido aquí? Bueno, nosotros tenemos muchas actividades que no necesariamente se están haciendo en muchos lugares. Por ejemplo, lo que traté del área que tenemos dedicada a los instrumentos tradicionales de Puerto Rico. ¿Por qué nosotros estamos trabajando ese tema? Porque nos dimos cuenta hace muchos años que los instrumentos tradicionales de Puerto Rico estaban no necesariamente marginados, excepto el cuatro, pero la mayoría de los instrumentos tradicionales nuestros no se conocen. Por ejemplo, tú le hablas a una persona de la marímbula, que es un bajo de origen caribeño y con una gran influencia africana, ¿verdad? Fantástico, pero ¿y qué es eso de la marímbula? No, pues es un instrumento que llegó a Puerto Rico de alguna manera a través, lo más seguro, de personas esclavizadas que quizás lo tenían en la mente porque ellos llegaron prácticamente desnudos al Caribe, y nosotros con los años fuimos desarrollando una serie de instrumentos que están vinculados a esa cultura africana, a la cultura que tiene que ver también con Europa, a la cultura que tiene también con Asia, a la cultura que tiene también que ver con los árabes. O sea, aquí hay influencia en la música de muchísimas partes, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? El banjo, por ejemplo, es una gran influencia nuestra y eso no se puede negar. Por ejemplo, está el tiprón, que el tiprón tiene una quinta cuerda que está vinculada al banjo de alguna manera. Hay una relación, según los estudiosos, entre el banjo que se conoce en Estados Unidos y el tiprón que se conoce en Puerto Rico. Entonces, no se puede decir que todo es europeo, porque también sería falso. Tampoco se puede decir que todo es africano, o que todo es asiático, o que todo vino de los árabes. No. Es lo que decía el misturado que hablaba toda la vida, de que todo estaba misturado, que todo estaba mezclado, que todo estaba en alianza, en armonía. Y esa armonía es la que verdaderamente sostiene y hace la cultura. Aquí vino, por ejemplo, un señor que envió el Smithsonian 1898-99 con motivo de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. El Smithsonian envió un militar para que llegara a Puerto Rico y recogiera souvenirs de esa nueva colonia. Y entonces él, entre otras cosas, encontró en Ponce un trío de músicos y uno de ellos tenía un instrumento bien pequeñito que se conoce hoy en día como el tiple requinto, y ese tiple requinto se llevó al Smithsonian a través de ese militar que ellos enviaron a recoger souvenirs. Ese fue uno de los souvenirs que ellos se llevaron de Puerto Rico a Estados Unidos. Entonces, en un momento determinado, el asesor nuestro principal, que es un luthier muy importante, que se llama William R. Cumpiano, que tiene su taller en Massachusetts y que viene aquí a dar talleres en Puerto Rico. Pues William conoce a un curador del Smithsonian y el curador le dice que hay unos instrumentos que quisiera que William los conociera. Entonces le envió fotografía, le envió medidas. William entonces hace un plano basado en la información que le da el curador de Estados Unidos, y entonces
Y yo ayudé, pues, inclusive en el taller de William Cupido, yo ayudé a hacer 3 de esos 3 requintos. O sea que estamos tratando de decir a la gente, hay muchas cosas por estudiar. Y una de ellas son los instrumentos tradicionales de Puerto Rico. O sea, quizás Puerto Rico tuvo 500, 300, 400, 100, yo no sé cuántos instrumentos que le llamaba a la gente como ellos entendían que se llamara. Después fue que hicimos algo global de un 4, un tiple, la bordonúa, el güiro, todo ese tipo de cosas. No necesariamente fue así como todo eso nació. Eso se fue desarrollando y le pusimos un nombre. Pero mucha gente podía hacer un güiro y decirle un nombre X, o hacer un instrumento que se parezca a un 4 o un tiple y ponerle el nombre de la mamá o la tía de ese señor que hizo el instrumento. Porque esos instrumentos se hacían para recreación propia de esa familia, de ese individuo. Es parte de su cultura. No es una cosa suelta, es una cosa que estaba amarrada en alianza con la cultura de ese ser humano y de esa familia y de esa comunidad. Por ejemplo, mamá, que era de Cotuí, un barrio de San Germán, me hablaba de los trovadores y los que construían instrumentos. Y una de las cosas que nosotros hemos publicado es un resumen que hizo un amigo de 3 entrevistas que le hacen un señor Ronda, apellido Ronda, que era del barrio de mamá. Y nosotros lo publicamos ahora en la página nuestra, casapaolipr.com. Aparece un ensayo de 3 entrevistas que le hizo Juan Sotomayor a ese señor Ronda, donde yo lo que hago es que resumo las 3 entrevistas y las publicamos y las tiramos por internet. Porque ese señor fue el primer puertorriqueño que se sepa que se dedicó a organizar, a formar, a preparar un método para tocar el cuatro que se conozca. Y lo hizo en Nueva York. Nos fijamos que sobresale, aparte de Antonio, aquí es su hermana Amalia. ¿Nos puedes dar una información sobre ella y por qué han decidido darle enfoque igual como sujeto del museo? Bueno, Amalia se le dedican los 50 años como un símbolo de mujer. O sea, hay un problema terrible con las artes y las mujeres en el mundo entero, pero también aquí en Puerto Rico. Aquí nosotros hemos cultivado, por las razones que sea, un gran machismo en las artes. Hay mucho varón y eso es bueno, pero también eso debe haber un balance. Como te decía ahorita, la cuestión de el hombre y la mujer también deben ser hermanos, deben ser primos hermanos, deben estar en alianza con la parte que corresponde a las artes. Y las artes están vinculadas a unas expresiones que tanto lo puede hacer el hombre como la puede hacer la mujer. Fantástico. O sea, ¿por qué hay tan pocas mujeres destacadas en las artes? Por muchas razones, no tan solo por la cuestión del machismo, sino también porque las mujeres también tienen que ponerle su parte. Amalia, según esta se destaca en la sociedad, en la cosa social, Amalia se dedica a dar clases por las distintas casas de gente pudiente que le pagaban a ellas por dar clases de piano en esa casa o en ese lugar, ¿no? Y de aquí ella se convierte en verdad en huérfano, porque muere el papá, muere la mamá, y ella lleva a sus hermanos, lo lleva a España y hacen unos contactos allá en España hasta que la realeza apoya tanto a Amalia como a Amalita y como también el caso de don Antonio Paoli y algunos de sus otros hermanos que también se fueron con ella para Madrid, para España. Y entonces hay una historia pues maravillosa que la pueden conseguir en muchos de los libros nuestros. Nosotros tenemos este libro que hemos hecho sobre Amalia Paoli, que lo hicimos con la doctora Hilda E. Quintana, y que Humanidades Puerto Rico, la fundación, apoyó totalmente esta publicación, ¿verdad? Y también tenemos otro libro de esa misma serie dedicado a don Antonio Paoli, su hermano. O sea, su legado es uno de efectivamente facilitar toda esa historia.
El museo sirve como una plataforma para aprender sobre otros artistas notables puertorriqueños. ¿Cuál es la importancia de preservar en particular la afrodescendencia en Puerto Rico? Bueno, yo creo que es importante preservar también la herencia hispánica. Yo siempre digo que la cultura nuestra es indo, afro, hispana, árabe y siguen por ahí. O sea, es una cultura bien completa, pero bien complicada. Es completa y complicada a la vez. Tú no puedes decir que como hace, ¿no? El güiro es nuestra representación de X cultura. La maraca indígena, la guitarra española. Mira, el tambor africano, no, la cosa no es tan sencilla como esa, es más complicada. O sea, lo que yo te he explicado ahorita de que hay una cantidad de expresiones culturales que son parte de una herencia, que están totalmente vinculadas y que eso es lo que llamamos caribeño, llamamos influencia puertorriqueña, boricua, lo que tú le quieras llamar. Pero es una cultura bien rica, es como la harina enriquecida. Es una forma de tú trabajar un producto con otros productos también, que forman parte de todo ese cuerpo que le llamamos cultura, que tiene que ver no tan solo con el comportamiento y las artes y el comportamiento. O sea, siempre se piensa aparentemente que cultura tiene sinónimo de artes. No. La cultura también tiene que ver cómo tú piensas, cómo piensa tu familia, qué es lo que se discute en tu familia, cuáles son las costumbres de tu familia, cuáles son las costumbres de esa comunidad en general. Todo eso tiene que ver con la cultura. O sea, la cultura no puede ser sinónimo de arte. Es sencillamente sinónimo de vida, de cómo vive esa vida a nivel cotidiano y a nivel profesional, como tú lo quieras. Pero eso sucede porque hay unos elementos que tú vas formando como si fuera una olla, estás haciendo como si fuera un asopado o estás haciendo un sancocho y tú le vas a echar distintas cosas a ese sancocho, y lo vas a ir a cocer. Y toda esa mezcla, todo lo que surge por ahí que tú le llamas sancocho, no es otra cosa, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que los ingredientes que tú le estás echando a tu cultura como tal. Cuando tú viajas, esa cultura tuya se enriquece. Me gusta mucho esa imagen de la cultura como el sancocho. Sí, realmente es muy buena. ¿Cómo el centro está trabajando para atraer a la juventud? Primero nombrando a una mujer joven. Claro. Y nombrando a gente en la Junta también. Y facilitándole a jóvenes. Por ejemplo, ahora estamos tratando de montar unas becas para jóvenes artistas, de que sea una tipo de beca donde se te dé más dinero para unos materiales y que tú produzcas, digamos, un portfolio. Ese portfolio, pues, decidimos entre todos o los artistas los temas y cada uno pues desarrolla ese portfolio. Se vende el portfolio. Yo creo siempre en la participación económica del artista que hizo el trabajo. O sea, yo nunca le pido a nadie nada que no sea de justo. No. ¿Cuánto cuesta ese trabajo? ¿O qué precio usted le puso a esa obra que usted hizo? Claro. Eso es más justo, me parece, que es la palabra que uno decirle, pues tú le puedes regalar esa obra de Casapaoli para que Casapaoli la venda. Por ejemplo, con estos pintores naif que estamos ayudando en Bélgica,
pues muchas veces le facilitamos el Canva, muchas veces le compramos a una pieza que tiene. Y entonces lo importante es luego exhibirla, pero con todo y eso, siempre apoyando al artista. O sea, la casa tiene unas necesidades, pero no puede ser a base de explotar a los artistas. Digo que los artistas también participen en el proyecto y que también, si es posible, puedan recibir también algún dinero. Porque por más que ellos participen y la hayan vendido, todavía está la obra ahí. Tú no tienes forma de pagarle a un artista por hacer la obra. Tú lo que estás es apoyando a ese artista en unos gastos que tiene. Sí. Pero por eso es que tú ves que hay una obra que se vendió en 200 pesos en 1970 y hoy en día la venden en 11,000 pesos. Pero también hay que tener en cuenta que cuando tú vas al patio de Casa Paola y ves un taller, nosotros creemos mucho en los talleres. No es lo mismo que te presenten unas obras a que tú vayas al taller del artista, veas cosas que él está haciendo, que ha hecho, que tiene a la venta, que tiene una exposición, que es parte de una extensión. La exposición es una extensión de ese taller de trabajo, y por eso nosotros creemos mucho en el taller. Nosotros siempre, en todos los proyectos que hemos estado, cuando yo estuve con Solisolina, pues hicimos un montón de talleres. Cuando estuve en el Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, era un proyecto del gobierno, también organizamos un montón de talleres allá por Toro Negro, por el campo, el bosque. Y entonces aquí, cuando vinimos aquí, lo primero que hicimos fueron talleres. Y el taller es un lugar también que no tiene que ser un espacio como este, ni como Casa Paola, y puede ser debajo de un árbol, que tú puedas verdaderamente trabajar, interactuar con los demás compañeros, con los artistas, hombres, mujeres, los auxiliares. Ellos aprenden a tocar el instrumento, otros han seguido fabricando instrumentos, se han inventado instrumentos. Ahora mismo hay una exposición en San Juan, en el viejo San Juan, en el Museo de Arte de Puerto Rico, que nosotros le hemos prestado 8 instrumentos a ellos, y posiblemente sea la mayor cantidad de instrumentos que le haya prestado una institución. ¿Cuán importante ha sido la diáspora puertorriqueña en el quehacer cultural y proyectos realizados en Casa Paola? Pues nosotros, desde que fundamos Casa Paola, desde que fundó el centro como tal, ¿verdad? Siempre hemos tenido una colaboración. A mí no me gusta usar ese nombre de diáspora. Yo digo que son puertorriqueños que están prestados por allá, que algún día regresarán y que tienen una labor que hacer, ¿verdad? Y que lamentablemente pues hicieron su vida por allá, los hijos están por allá, los nietos, los bisnietos. Porque la cosa también es complicada en Puerto Rico. O sea, aquí si algún día se resuelve el estatus, tenemos que pensar en todo eso. Que hay gente que no sabe español y son puertorriqueños. Sí. Hay gente que quizás el único idioma que saben es, sabrá Dios si se siente puertorriqueño y nacido en Arabia, no se sabe. O sea, esto es bien complicado. Y entonces nosotros siempre le hemos dado mucha importancia a la diáspora. Por ejemplo, un ejemplo que te doy, en Nueva York hay un taller que lleva el nombre de Rafael Tufiño, que lo dirige su hija Anisa Tufiño, y ellos colaboran constantemente con nosotros. Ellos han hecho portafolios con ideas nuestras, con asesoramiento nuestro sobre distintos aspectos de temas, como dije, que tienen que ver con Puerto Rico. Y también han donado, por ejemplo, Anisa Tufiño ha donado distintos trabajos de grabado para nosotros venderlos y poder adquirir algún tipo de recursos económicos, ¿verdad? Especialmente para los gastos que te dije que tienen que ver con lo administrativo. El día a día. El día a día. ¿Nos podrías dar alguna idea si ha tenido algunos retos en el trayecto de la Casa Paola? Bueno, el reto principal
Es la cuestión económica, yo diría. O sea, nosotros hemos podido hacer una labor porque mucha gente nos ha ayudado, ¿verdad? Claro. Porque también otras fundaciones nos han ayudado. Una labor de amor. Sí, y de compromiso. Yo diría amor y compromiso, porque es lo que le hace falta al país en general. O sea, nosotros tenemos que sentir más amor por las cosas que hacemos y compromiso por las cosas que hacemos y con las cosas que hacemos, que están vinculadas a quizás nuestras ideas, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, pero tiene que haber un compromiso. O sea, el compromiso no es hacer cosas por hacer, ni pegar cosas con saliva o con chicle, como decía la decana mía allá en Nueva York. Medición. Bueno, hay que bregar con la medición, hay que bregar con la evaluación, porque hay distintos tipos de evaluación, hay distintos tipos de medición, pero generalmente es cuestión de bregar, como te dije, con estadística y bregar con el cómo se hace la cosa, por qué se hizo, a qué público queremos llegar haciendo este tipo de cosas. Y yo pienso que nosotros tenemos que hacer las cosas con mucho amor, con mucho cariño, pero con mucha conciencia y los pies sobre la tierra. Por eso quizás hemos llegado a 50 años, porque no se puede, hay que soñar, ¿verdad? Y es maravilloso soñar, pero no es soñar por soñar. Uno también tiene que tener su sueño, mezclado quizás con el concepto de aspiraciones que queremos tener. Fantástico, esas aspiraciones, esos sueños tienen que estar sobre un piso de ladrillo, de cemento, de madera, lo que sea, o tiene que tener esa zapata. No puede tener un material, ¿verdad? Que te pueda hundir, ¿verdad? Tienes que establecer esa zapata fuerte para entonces poderlo ayudar a otras personas y que el proyecto continúe. Esto es bien sacrificado. Esto es de lunes a sábado, las 24 horas. Y no dormir sabiendo que no tienes el dinero para pagar. Por ejemplo, nosotros pues tenemos que pagar aquí más de 3,000 pesos de responsabilidad pública. Eso es un seguro. Claro. Un seguro que a mí mismo, cuando estoy en el área de voluntario, me está aplicando el seguro. Y si yo me caigo y le pasa algo a la pierna mía, un brazo, ese es el seguro que me va a cubrir. Porque yo soy voluntario en ese momento, ¿verdad? O ustedes que están aquí de voluntarios, que vienen de paso, cualquier cosa, tienen que cubrirse por un seguro. Aquí no aplicaría el caso del Fondo del Seguro de Estado, porque un visitante no aplica para el Fondo del Seguro de Estado. Pero también tengo que pagar el Fondo del Seguro de Estado, aunque no lo esté usando. O sea, todo eso es dinero, ¿no? Sí, los retos son muchos y cada uno como apoya el otro reto. Sí, entiendo. Y entonces el gobierno, que debiera ser un poco más generoso, ¿verdad? En muchos casos. A veces lo es, a veces no lo es. Pues debiera pensar en eso. Pero gracias también a las fundaciones, que quería agradecer, perdóname, agradecer al licenciado Rafael Cintrón Perales, ¿verdad? Que es el director ejecutivo de la Fundación Rigoberto Figueroa, a ti, David Ramos Cordero, cineasta, y a Richard Torres Pérez, editora, por este momento, ¿verdad? Permitirme grabar, que yo sé que mucha gente quizás pues les sirva a algunos, quizás les sirva de estímulo, que a mí se me hayan puesto el pelo canoso estando trabajando aquí, ¿verdad? Que no ha sido fácil, pero lo he hecho con mucho amor, con mucho compromiso, y lo he hecho por el país, porque uno también tiene que preguntarse ¿para qué se nos da la vida? Hay un filósofo que decía, pues para vivirla
Yo digo, sí, pero para vivirla que cristianamente, por ejemplo. Porque vivir por vivirla no. ¿Para qué se nos da la vida? Para vivirla con compromiso, con un propósito de vida, con algo que tú dejes. Puede ser un disco, puede ser un libro, puede ser una institución, puede ser algo que hiciste con las manos, que pintaste, que hiciste un trabajo de escultura, que hiciste teatro, lo que sea. Debes dejar algo como un legado para que otros puedan continuar ese tipo de trabajo, si es que te gusta ese trabajo. Pero vivir sin saber por qué se vive y sin hacer nada, verdaderamente yo creo que es una falta de cualquier cosa. Estamos finalizando aquí la entrevista. Me gustaría hacerte 2 últimas preguntas. Primero, ¿qué podríamos hacer nosotros, la fundación, para ayudarlos? Y segundo, ¿tiene algún, ya ha dado mucho, pero tiene algún mensaje en particular para el pueblo, los puertorriqueños que están sintonizando a este video? Bueno, en primer lugar, yo comenzaría por ahí. Y que no se me olvide la primera pregunta que hiciste. Claro. ¿En qué podía ayudar la fundación? Que yo creo que ya estoy ayudando, ya he empezado a ayudar, ¿verdad? Con esta entrevista. Pero, bueno, la presencia nada más de Rafael la primera vez que vino, yo creo que eso fue bien importante para nosotros y tanto para Rafael también y la fundación. Porque nosotros lo que pasa es que en el fondo todos somos hermanos, ¿verdad? Y lo que yo siempre hablo de la hermandad, de esa fusión, de esa alianza, eso es una cosa, si fuéramos más unidos, si tuviéramos más alianzas positivas, ¿verdad? Alianza de hacer cosas bien hechas, humildes quizás, pero bien hechas. O sea, no hay que tener un baño lujosísimo en la casa, hay que tener un baño bien limpio, pero no lujoso. Es importante que sea limpio, ¿verdad? Y que esté bien montada las cosas. Igual sucede con las relaciones humanas. Yo creo que lo más importante que le podemos dejar en este mensaje que tú me has pedido es una relación con uno mismo, un compromiso con uno mismo primero, y ver cómo uno funciona como ser humano y contestarse esa pregunta, ¿verdad? ¿Para qué se nos dio la vida? Porque nosotros no pedimos vivir en esta tierra maravillosa, ¿verdad? Ni en este país maravilloso. A nosotros se nos colocó en ese sitio por alguna razón que yo entiendo que tiene que ver con la naturaleza y con Dios, ¿verdad? Los que creemos y somos cristianos. Pero yo pienso también que tiene que ver con lo que dije anteriormente, con lo que tú haces como individuo y como comunidad, como familia. ¿Qué pasa con la familia? ¿Por qué podemos establecer mejor esa familia, darle una zapata distinta a la que quizás tenemos? Que a veces está un poco inestable, ¿verdad? Pero lo podemos estabilizar. Podemos, sí, como dicen constantemente, eso está trillado, podemos hacer un mejor país, sí, pero ¿cómo podemos contribuir a hacer ese mejor país? ¿Cuál va a ser mi contribución como individuo? ¿Cuál va a ser mi contribución como familia? ¿Cuál va a ser mi contribución como comunidad, como pueblo, como región, como país y como el mundo entero, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues eso son cosas que también hay que discutirlas, hay que analizarlas. Y entonces tampoco se puede pensar tanto en la cosa material. El dinero hace falta. Y nos hace falta todos los días, cada minuto. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental es aprender a vivir. Y ayudar a otros a aprender a vivir. En la comida, en la vestimenta. No tenemos por qué tener que comprar camisas y pantalones y ropa todos los días.
Facundo Cabral decía, yo tengo 2 mudas, la que tengo puesta y otra que está esperando cuando me cambie esta. Pues y hay gente que dice, yo tengo más que 2 pares de zapatos, uno que tengo ahora y otro que está esperando. O sea, a veces uno tiene tanta cantidad de telas y de ropa y de cosas en la casa y uno dice, ¿y para qué? Jesucristo, que es un buen modelo, ¿verdad? De tantas cosas, pues no tenía nada de esas cosas. Y entonces eso de que era carpintero es bien interesante, esto, que mucha gente debiera meditar sobre eso, porque el carpintero es el que fabrica, el que hace cosas. Eso es un símbolo bien importante también. No era, digamos, un señor que se paseaba por la vida, sino que la vida, que él fue el que le dio esencia a la vida, ¿no? Y uno también como ser humano tiene que pensar cómo uno puede darle esencia, puede darle algo más a la vida de lo que la vida nos dio a nosotros. Cómo tú puedes reciprocar esa vida que te han dado. Comenzar por tu mamá, por tu papá, por lo que hicieron por ti, por lo que tú hiciste por ellos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el compromiso con uno mismo de ser un buen ser humano y usar lo que Cristo nos enseñó en cuanto a la parte del amor. Yo creo que eso fue una de las cosas más maravillosas que Él nos dejó, ¿verdad? De amarnos los unos a los otros como a uno mismo. Y también dejar un poco esa mentalidad del prejuicio. El racismo es una cosa malísima. El prejuicio que hay por los intereses que cada cual tenga. Ese prejuicio hay que también combatirlo, ¿verdad? Y hay que apoyar. El ser humano pues es como es. Y lo que uno tiene que hacer es respetar. Puede ser que tú no creas en mis ideas, fantástico, ni yo en las tuyas, pues es fantástico. Pero sí hay que respetar eso es bien importante, el respeto que se tenga por los seres humanos, por la forma en que se piensa, por la forma en que uno se comporta y por los intereses de cada cual. No tiene por qué obligar a un hijo a estudiar lo que uno no estudió, o ese es el bruto de la familia, ese tipo de cosas. Pero lo que hay que hacer es brindarle amor a la gente y que la gente le brinde amor a uno. Eso yo creo que es lo más importante. Yo creo que ese es el camino. Y en cuanto a la primera pregunta que se convirtió en la segunda, yo creo que la fundación ya está ayudando, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, nosotros necesitamos apoyo económico, pero debe estar vinculado en algún momento de ese apoyo económico. ¿Qué vamos a hacer para seguir creciendo económicamente? Si tú me dices, bueno, si yo voy a hacer un libro y lo voy a vender, entonces yo estoy obteniendo un producto de ese libro para seguir haciendo más libros, por ejemplo, o pagar el agua o la luz. Pero tiene que haber en algún momento de la propuesta que tú le hagas a la fundación un área donde diga, vamos a hacer estos portfolios o estos libros o estos carteles y se van a vender, y el producto de eso le va a tocar algo quizás a la fundación, algo al artista y algo también a nosotros, y todo el mundo come el pastel. Y eso también debe ser parte, vuelvo a la unidad y a la alianza de las instituciones. Ser aliado es importante, pero ¿qué cosas se deben fomentar en las alianzas? Pues vuelvo a lo mismo que hablaba del ser humano: respeto, el compromiso, las ideas que tú tengas que se puedan compartir y que se respeten las ideas que tenga la institución y la forma en que la institución funciona y la forma en que nosotros funcionamos y nos estamos comprometiendo con esa institución a seguir haciendo proyectos de calidad, humildes, quizás sencillos, pero de buena calidad. Pero la realidad es que si tú estás trabajando por el bien común de esa comunidad, tienes que cortar constantemente esos prejuicios, porque es gordito, porque es flaco, porque es así, porque es asado. No. Todos somos seres humanos
vamos a aliarnos, a convertirnos en primos hermanos o hermanos y hermanas y sencillamente seguir para adelante. Muchas gracias. Esto ha sido increíble y Creo que es la mejor entrevista que me han hecho a tú. Gracias, se aprecia mucho. Gracias a ti. Ha sido increíble. Y estas palabras que has dado. Además, estoy más viejo, estoy más maduro, parece. Has dicho unas cosas que yo creo que son muy importantes, no solamente en cuanto a conocer a este proyecto que estás haciendo, pero creo que has tocado en unos puntos muy importantes para el progreso general humano y en particular en Puerto Rico. Estos son momentos difíciles que estamos viviendo y yo creo que ese mensaje de unidad y de perder los prejuicios y de reestructurar lo que nosotros pensamos que es importante es muy crítico. Es lo que nos va a rescatar. Y sí, esto ha sido un éxito. Ay, Dios mío, gracias. Y esto concluye nuestra visita a la Casa Paoli, una experiencia inolvidable, llena de historia y sabiduría, gracias a los esfuerzos del señor Néstor Murray, director ejecutivo, y el equipo que ha formado para llevar a cabo su misión de preservar el legado de la familia Paoli y la cultura artística de Puerto Rico. Esta pequeña casita en Ponce ha sido el hogar de leyendas del pasado, creativos del presente y los visionarios de nuestro futuro. Una iniciativa de suma importancia para Puerto Rico y la huella que hemos marcado en esta tierra. Agradecemos al señor Néstor Murray por abrir sus puertas a la Fundación Rigoberto Figueroa Figueroa, tomar el tiempo para enseñarnos la labor de este gran proyecto, compartir su sabiduría y juntos crear un fuerte vínculo para continuar apoyando a nuestros artistas puertorriqueños. Esperamos verlos pronto y no se olvide, esta es su casa.